Ya vamos a poner para compartir. Buen día a todos. A ver ahí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todo el grupo. Y bueno, yo les voy a presentar. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Genial. Sí. Un caso que es un poco... Muchas veces son cosas a veces un poquitito discutibles, así que bueno, creo que puede dar para alguna charla. Bueno, esta es una paciente de 65 años, hipertensa, sin antecedentes de importancia en cuanto a alergias, derivada por una conjuntivitis crónica. Los antecedentes oftalmológicos, para arrancar, tenía una miopía degenerativa, ojo derecho menos 24, ojo izquierdo menos 17, y una usuaria de más de 50 años de lente de contacto, sí, en teoría sin ninguna complicación. Había empezado con tratamiento para el glaucoma hacía más de 20 años, con interrupciones, que sobre todo en los últimos 3 años había estado usando brimonidina, que se había suspendido por intolerancia. Entonces, ya para empezar, antes de verla, sabemos que el estado del limbo y la superficie ocular van a ser dos focos que seguramente vamos a tener que tener en cuenta. La paciente presentaba en el ojo derecho una regular proyección luminosa y un movimiento de manos, donde ella siempre refirió que su mejor ojo había sido el ojo izquierdo. ¿Y qué nos encontramos con esto? Ojo derecho, teníamos un deshematocele central con una neovascularización completa de la córnea, que si empezábamos a ver, podíamos encontrar puentes, borramientos de puntos lagrimales, una disfunción de glándulas de meiobomio muy severa. Y en el ojo izquierdo teníamos una neovascularización 360 que llegaba, obviamente esto no tiene poco tiempo, es una patología que avanza con el tiempo, ¿no? Y también una disfunción muy importante, pero principalmente fibrosis por todos lados con un ectropion, tenía un ectropion cicatrizal muy importante, con una hiperkeratosis de todo el borde palpebral que la ectropionizaba, asociado obviamente a borramiento completo de los puntos lagrimales. Entonces le pedimos a la paciente, por favor, retire su barbijo. Creo que más allá de que el diagnóstico en estos casos es clínico, lo principal es que tenemos que diagnosticar ¿estamos frente a un penfigoide o un pseudopenfigoide? O tenemos también asociado una disfunción limbar. Acordémonos que la paciente es usuaria de lente de contacto, había usado durante muchos años tratamiento para glaucoma, entonces teníamos muchos factores en una misma paciente. Pero ¿cuál era? En realidad probablemente un poquito de todos, ¿no? Pero ¿cuál era el factor desencadenante actualmente? En ese momento la conducta fue, obviamente esta paciente fue recibida un día viernes, la conducta fue doxiciclina vía oral y se le pidieron prequirúrgicos para hacer una biopsia y poder ver si estábamos frente a un pseudopenfigoide secundario a una rosácea o si teníamos un penfigoide o una combinación de ambas. Se largó un laboratorio reumatológico de pesquisa que hacemos siempre en este tipo de pacientes y se programó, esto fue el viernes, 72 horas después, el miércoles en realidad, se realizó la biopsia de conjuntiva y se iniciaron en estos pacientes que están con melting corneal por perforarse, se consideran, independientemente de que uno después le coloque el nombre, cuando se comportan como penfigoides o como reumatológicos, en general van con indicación de pulsoterapia o de corticoides vía oral. La idea, en este caso, hicimos 3 pulsos de corticoides inmediatamente después de hacer la biopsia, con un plan de descenso de corticoides cortito, porque la idea no es inmunosuprimir, en este caso que no teníamos diagnóstico, sino inmunomodular y dar dosis antiinflamatorias. Mientras tanto, la biopsia nos dio negativa para penfigoide. Sabemos que a veces eso puede ser relativo por la gran lesión de la superficie ocular, pero teníamos un factor muy importante en esta paciente que era justamente la rosácea, que era muy evidente. Entonces, si ustedes no me salió, bueno, tenía otra cosa acá agregada, la idea era mostrarles acá que salió un reumatológico totalmente normal, solamente con la eritro aumentada de más de 60, con una proteína C reactiva normal, y en este caso simplemente signos de conjuntivitis crónica granulomatosa que podría, entre tantas cosas, ser compatible con una rosácea, con inmunofluorescencia negativa. La paciente fue recibida así, y le fuimos dando tiempo porque hiciéramos lo que hiciéramos, igualmente había que apagar, digamos, un poco el cuadro, porque si no, nada de lo que hagamos va a funcionar, y logramos que, obviamente en las fotos no son tan evidentes, pero si ustedes ven el enrojecimiento, el volumen, el tamaño de los vasos va reduciéndose, miren cómo acá la zona vascular está mejor, la paciente estuvo mejor hasta que llegó una dosis de prednisona de 10 miligramos día. En ese momento la paciente se perfora, ¿sí?
La fuimos controlando, en el momento de la perforación se decide ver con reumatología y ya la eritro estaba a pesar de eso más baja, un ANAI borderline, y se decide iniciar metrotexato y subir la dosis de corticoides inicialmente, aunque no sea dosis inmunosupresoras porque no teníamos, por si había algún otro componente. Y se la inscribe en un trasplante de urgencia para un trasplante obviamente tectónico. Finalmente, hicimos el trasplante. No me vas a fallar video. Buenísimo. Vamos a fallar el video. Bueno, lo que hicimos fue un trasplante. Yo lo que hago en estos casos, la verdad que uso siempre anillos de Flieringa porque no sé qué me voy a encontrar por dentro. Obviamente esta paciente era fáquica, referido por la paciente. Lo que hice fue trepanar a mano alzada con un trépano manual, para no hacer gran compresión. Algunos opinan que es preferible hacer una trepanación con un trépano de succión que apoye en esclera. Yo personalmente lo hice a mano alzada, marcándolo con un trépano manual. Ingresé a cama anterior, saqué el botón corneal a mano, suturé, y lo que sí estoy haciendo, que era lo que les quería mostrar en realidad a todo esto, era que les estoy colocando en el momento de la cirugía, cuando termina, una membrana amniótica. Les coloco una membrana amniótica completa en toda la superficie ocular, adherida con pegamento tisular y una lente de contacto. Este es el posoperatorio de los 48 horas. Ven, acá todavía hay restos de la membrana se absorbe muy rápido, no deja ningún signo ni ninguna alteración sobre el botón sano, y ven que obviamente como la unión es lo más complejo, es donde lo último que se reabsorbe. Y así tenemos a los 2 meses el trasplante. La realidad es que el tema de las membranas nos está dando muy buenos resultados en todos estos procesos inflamatorios, haciéndolos en el momento de la cirugía, ¿sí? Porque si dejamos que son córneas que ya teníamos una disfunción de células de stem cells, obviamente por el contexto de el usuario de lente de contacto alta. Teníamos toda la neovascularización periférica que nos daba otro componente que puede hacer no solamente por la disfunción, sino además por su rosácea y su componente inflamatorio de base. Teníamos muchas cosas para que la córnea, más allá de que después no fuera óptico, no epitelizara, y eso suele dar muchos dolores de cabeza después. Y si la membrana amniótica, obviamente yo antes esperaba, le ponía la membrana amniótica por ahí a los 15 días y veía que la úlcera no la lograba cerrar, y la verdad que el estroma quedaba más opaco porque ya había estado inflamado, y muchas veces no lograba epitelizar correctamente. Y la verdad que en los últimos casos lo estoy manejando así y funciona muy bien. Esto fue la paciente al ingreso y en el posoperatorio de los 2 meses. Ven que con el tratamiento sistémico ambos ojos están mejor. Bueno, la rosácea ocular, obviamente, todos sabemos que es una dermatosis facial asociada a una alteración en la sensibilidad inflamatoria y una desregulación vasomotora facial, que hay muchos tipos, y que principalmente lo que tenemos que saber es que a pesar de que el 90% tiene signos inespecíficos y muy sutiles, que son los que recibimos en el consultorio constantemente, hay una pequeña porcentaje que puede tener afectación corneal con riesgo de perforación corneal. La epidemiología en general afecta a todos por igual, independientemente de la edad, sexo y etnias, aunque tiene una mayor prevalencia entre los 30 y los 60 años. Los síntomas inicialmente suelen ser inespecíficos, bilaterales, progresivos, con exacerbaciones, y el diagnóstico principalmente es clínico. Por eso cuando tenemos otras patologías, en realidad tenemos que descartar primero todo lo que podamos tener de forma objetiva. Las telangiectasias es el signo cardinal asociado a disfunción de glándulas de meibomios con pacientes que pueden ser sintomáticos y asintomáticos, y ahí podremos discutir si rompemos o no ese equilibrio, ¿no? El diagnóstico clínico, vamos a poder encontrar disfunciones de glándulas de meibomio con glándulas dilatadas, desplazadas, pseudoobstruidas, y obviamente la línea de Parks es una ayuda muy importante en cuanto a la gravedad de la situación. Los diagnósticos, además, podemos hacerlo por la calidad de la secreción meibomiana o por la cantidad, teniendo pacientes hiposecretoras y hipersecretoras. Generalmente los pacientes con rosáceas tienen de tipo hiposecretoras, y los que se asocian a jóvenes con hiposecretores generalmente están relacionados a tratamientos previos con isotretinoína o tratamientos de otros tipos para el acné. Pacientes jóvenes muchísimas veces con orzuelos recurrentes tienen rosáceas en el 50% de los casos, sobre todo de los que vienen con múltiples, que todos hemos tenido, que es bastante un dolor de cabeza, porque después se tapan, lo operás y se alteran las glándulas asociadas, y
algo sencillo que termina dando bastantes dolores de cabeza. Pero todas pueden terminar en una conjuntivitis crónica con cicatrización y con un ojo seco mixto, muchas veces de muy difícil tratamiento. Y hay un pequeño porcentaje, como les mostraba recién, que tienen afectación corneal de diferentes índoles, desde queratitis mínimas hasta neovascularizaciones hiperiféricas con perforación. Hay muy poco sobre el manejo de este tipo de cosas, pero en términos generales, lo más importante es cuidados palpebrales, lubricar y desinflamar, si yo tengo que resumir en 3 cosas. Los cuidados generales, obviamente, tenemos que pensar en que nosotros necesitamos pacientes que no lleguen al caso que nosotros tenemos, que gracias a Dios, como decíamos, son pocos los casos, y son muy difícil manejo. Pero en todos los demás casos, leves a moderados, podemos hacer cosas para que el paciente esté mejor, evitar enseñarles cuáles son los factores de riesgo que lo van a desencadenar, y hacer los cuidados de las blefaritis, sobre todo con los tratamientos de limpieza a nivel local, y muchas veces con los suplementos de omega 3. En mi caso, yo tengo mucha experiencia con la doxiciclina, utilizo mucho la doxiciclina en estos pacientes, y de muchas disfunciones de glándulas de meibomio. La realidad es que lo utilizo principalmente como antiinflamatorio. Se vio y ahora se está usando mucho la citromicina, que en teoría serían muy similares los efectos. En una época no tenía opinión al respecto porque usaba doxiciclina y la verdad que los resultados son excelentes, y empecé a usar acitro y la verdad que personalmente a mí me gusta más la doxiciclina en los casos de extremados grados de inflamatorio, sobre todo en estos casos como le mostré. La doxiciclina, ves la diferencia rápidamente, el paciente se siente mucho mejor. No así he tenido los resultados. Cecilia, perdón la interrupción, ¿cuántos meses la usás? Yo utilizo el primer mes doxiciclina 100 miligramos cada 12, y si el cuadro está tranquilo, después la paso a la de 40 miligramos por lo menos 2 meses. La de 40 miligramos lo que tiene, que es una droga que está armada, digamos, que en la formulación tiene un componente de liberación rápida y un componente de liberación lenta, y es la única aprobada por la FDA para uso en rosácea. Por eso los dermatólogos la indican tanto. Y entonces, como mantenimiento es bárbara, porque tiene esa liberación, pero para mí en el agudo no hay como la doxiciclina, y le doy 100 cada 12, bien directo. Obviamente, recordemos que es fotosensibilizante, así que en verano tengamos cuidado con ese tipo de cosas, sobre todo protector solar, playa, y en invierno si van a la nieve. Después, con base a esos cuidados, la toleran bastante mejor de lo que todos creemos. ¿Y tuviste experiencia con chicos? Con chicos, Chicos. lo más chico que la he dado son 14 años. Estás hablando de la doxi, que me han autorizado. Si no, en realidad, si tuviste algún paciente con rosácea muy chico, tipo 5 o 6, ¿y qué le diste? No tan chiquitos, porque yo no veo chicos, pero sí los chicos lo que tienen es el contexto de que hacen más neovascularización y leucomas corneales. Y a veces nos cuesta que los pediatras y los dermatólogos nos ayuden, porque vos le decís que eso probablemente sea una rosácea, y como ellos en piel no tienen nada, porque recordemos que los chicos, como les decía, arrancan primero muchas veces en piel, son de estas queratitis intersticiales, es diagnóstico diferencial de queratitis intersticiales en chicos. La verdad es que a veces es de muy difícil manejo, y lo que uso ahí sí es acitro, o sea, las veces que lo he hecho, no yo sola, sino en combinación con oftalmos pediatras, porque vuelvo a decir, yo no veo chicos, fue acitromicina jarabe. Llegamos a la asociación de eritromicina. La eritro no me dio tan buenos resultados, que era lo que usábamos antes, y sí, en esos casos usamos acitro. Y en cuanto pueda, los 14, que a veces tenemos algunos chicos con toxoinmunoalérgicas, aunque no sean rosáceas, que no lo sabemos en realidad si no hay una combinación de ambas cosas, ya en cuanto me dejan, uso doxi. Perfecto, gracias. Y estos pacientes muchas veces vamos a ver que están asociados con una relación muy directa con blefaritis anteriores y la infestación por Demodex que puede tener la endobiosis con el Bacillus gloriosus. Por eso hacen tanta sobrecolonización bacteriana, y es tan importante mantener limpio la superficie, porque obviamente todo esto genera una inflamación agregada y el círculo vicioso. Por eso acá hay otro tema, que es el hecho de usamos o no ivermectina oral. La realidad es que yo creo que el tratamiento de la superficie ocular es, nunca mejor dicho, un arte, porque no hacemos todo lo mismo todo el tiempo, aún la misma persona. Nos pasa que incluso en un mismo paciente hay periodos donde las exacerbaciones las manejás de una manera y la próxima vez haces lo mismo y no funciona. De hecho, por eso a veces cuando me pasa que tengo rotantes,
Cecilia, pero la receta, no hay una única receta. Yo creo que uno tiene que conocer las herramientas que dispone y empezar a adaptarlas a cada paciente. En el caso de la ivermectina, yo utilizo ivermectina oral y utilizo ivermectina ungüento. La voy viendo. La realidad es que cuando saco las pestañas y hago el rapid test, si hay policolonización, no si hay algún aislado, porque si nosotros empezamos a sacar pestañas y a buscar Demodex en todos mayores de 75 años, el 90% vas a encontrar algún Demodex, sobre todo si lo sacás con la lámpara hendidura eligiendo la pestaña que está envainada. Lo dirigís, lo vas a buscar. Ahora, si yo tengo un chico de 30 años y saco una pestaña y tengo múltiples colonias, obviamente eso es una infestación dentro de un cuadro inflamatorio. Entonces, el paciente está inflamado y además tengo policolonias. En esos casos yo utilizo ivermectina, les doy una ivermectina, es extremadamente noble, una al inicio del tratamiento y otra a los 15 días. Se utiliza, la caja viene de 2 comprimidos y además no tiene un efecto solamente sobre el Demodex, sino además una sinergia, que es muy interesante este artículo, una sinergia con la doxy y con un efecto antiinflamatorio. Entonces yo creo que la combinación es importante, recordemos que además puede estar en los folículos de la piel, entonces a veces si solamente limpiamos la zona local, los desviamos hacia otro lado, migran. Entonces es un buen ataque para todos los folículos. Obviamente todas estas terapias de la disfunción de glándulas asociadas o no a Demodex van a tener el tratamiento de todas las terapias termofísicas que ya disponemos, que esto obviamente es para rosáceas leves a moderadas, no como el caso que les mostré en el caso de hoy, siempre las termofísicas de la índole que quieran, lo importante es limpiar, desinflamar y lubricar. Entonces tendremos diferentes grados de complejidad según lo que querramos buscar. Hoy día tenemos muchísimas cosas para hacer en el consultorio. Pero ¿qué pasa en estos pacientes que les mostraba como el caso que les traje hoy? Bueno, acá lo importante ¿es un penfigoide o es un pseudopenfigoide? ¿Podemos tener combinación de ambas? Sí, podemos tenerlas. Y la diferencia entre el penfigoide y el pseudopenfigoide básicamente a nivel tratamiento es la inmunosupresión o inmunomodulación sistémica. Ahora, una de las cosas importantes a saber es que dentro de los diagnósticos diferenciales, el tratamiento para el glaucoma y la rosácea son las 2 principales causas de pseudopenfigoide. Entonces, la realidad es que no hay muchos artículos de penfigoides y rosácea, tampoco hay muchos artículos de AR y penfigoide, y sin embargo ya los estamos viendo con los signos y los laboratorios mixtos. Algunos consideran que los pseudopenfigoides en realidad muestran los epitopes a nivel de los antígenos y después terminan, si vos seguís biopsiando, dando positivo. Pero sí lo que estamos todos de acuerdo es que si un pseudopenfigoide, independientemente de su causa, se comporta como un penfigoide, el manejo es el mismo. Entonces, hay muy poca información acerca de por qué las rosáceas se perforan. Se cree que está asociada, como en la mayoría de estos cuadros, a aumento de las metaloproteinasas a nivel de estromal, con lo cual, pensando en eso, es lo que uno hace, ¿no? Básicamente, tratar de manejar estos cuadros que se comportan como la rosácea, como pueden ver acá, con las líneas de como si fuera un penfigoide. Obviamente, esto es hasta que podamos controlar el cuadro principalmente de la rosácea es inflamatorio. Yo creo que una de las herramientas más importantes es la doxiciclina y las tetraciclinas en general, independientemente que la ayudemos con la inmunomodulación local. Y otra de las cosas que yo les quería plantear era el tema de la utilización en estos casos de la membrana amniótica y de todas las posibilidades que tenemos para usar la membrana amniótica. Lamento que no se haya visto el video, porque la verdad que es muy sencillo y queda muy bien. Entonces, pensemos que el mecanismo de acción es antiinflamatoria, antifibrótica, antiangiogénica, mantiene los fenotipos epiteliales y favorece la epitelización. Entonces, hacemos un nicho en la superficie ocular para que si me queda un stem cell, por lo menos tenga un nicho adecuado. Y por otro lado, hacer una bajada antiinflamatoria importante. Yo muchas veces, esto es como un acetato de prednisolona puesto en manta, ¿no? Sin todos los efectos adversos. Y la verdad es que en algunos momentos les teníamos un poquitito de miedo de ponérselo a una córnea nueva, porque no, que le dejo fibrosis, lo mismo que pasaba con algunos ojos secos, dejo opacidades corneales, y la verdad es que si la córnea no estuvo por mucho tiempo con una inflamación crónica, en las zonas sanas de los botones, que es una córnea que viene virgen de todo eso,
se transparentan automáticamente, les digo, les dura 72 horas con toda la furia. Se reabsorbe completamente, esto es a las 24, como pueden ver ahí, que lo último que se reabsorbe es lo del botón, y finalmente se reabsorbe completamente. Y en general no estoy teniendo después de esto problemas de epitelización del botón, que en estos pacientes dan muchísimos dolores de cabeza, no solo por la epitelización, la mala visión, la inflamación, sino porque además después se infectan. Entonces, es un salvataje, es un salvataje tras un salvataje tras un salvataje. Así que, y eso es muy sencillo. Y otra cosa que ahora estamos tratando de hacer es el uso de en estas inflamaciones crónicas, donde ahora obviamente esta paciente está con dosis antiinflamatorias, y tendremos que ver porque no hay nada definido de cómo seguir estos pacientes en el tiempo. El uso de insertos de membrana amniótica. Lo estamos usando bastante, con muy buenos resultados. Los insertos vienen las membranitas amnióticas como si fueran los hojalcitos de las hojas, de cuando uno perfora las hojas, vienen empauchaditos de forma individual. Y uno los pone en fondo de saco, eso se humecta y se distribuye y libera factores de crecimiento y antiinflamatorios. Y la verdad que los pacientes lo he usado en pemfigoides, lo he usado en enfermedades de injerto contra huésped, y la verdad que es una herramienta más con mucho potencial. Obviamente no tenemos tantos casos, pero muy interesante en el potencial para poder utilizarlo. Así que bueno, un poco la idea es recordar que la rosácea, gracias a Dios, en la mayoría de los casos tiene síntomas banales, pero que está bueno tratarlos y entrenar a los pacientes, educarlos a los pacientes desde jóvenes, y que todos en algún momento pueden tener un compromiso corneal con riesgo de secuelas visuales, que puede llegar a tener casos de pseudopenfigoide asociados a rosácea o antiglaucomatosos, que sería otra clase, pero sobre todo lo que quiero descartar es lo difícil de estos casos, y que es importantísimo el trabajo multidisciplinario, porque hay una combinación de manejo de la parte sistémica y con las herramientas locales que tenemos que manejar en conjunto, si no es extremadamente difícil, porque son áreas que obviamente nos superan a todos, porque a esto hay que ponerle el compromiso al paciente, ¿no? Hay que ver todo el resto de su sistema, de su cuerpo, de todo el resto de los sistemas, porque poner inmunomoduladores, inmunosupresores, no es una cosa banal, sino todo lo contrario, y eso conlleva un montón de otras complicaciones. Entonces a veces el equilibrio es extremadamente difícil. Bueno, muchas gracias, y nada, lamento lo del video, que era lo que le quería mostrar, pero bueno, pasan las mejores familias. No sé si... Muy bueno, Cecilia, estuvo buenísimo. Yo te preguntaba porque hace poquito presenté en un Ateneo un chiquito de 3 años que tenía orzuelos a repetición y neovascularización corneal. Sí. Y bueno, lo presenté también acá y bueno, por eso te pregunté lo de la citromicina. Claro. Yo terminé dándole a citro, Sí. y la madre me dijo que está mucho mejor después de 1 mes y medio. Pero bueno, quería saber si tenías más experiencia que yo, que era el primer chiquito tan chico que veo. No, pero es extremadamente difícil manejo, porque también muchas veces hay una gran asociación con disfunciones de glándulas, ¿viste? Blefaritis anterior, hacen toxoinmunológicas combinadas. Yo a eso le agrego también mucho tratamiento local de los párpados, con acitromicina, ¿viste? Local en el borde palpebral, y también eso les mejora bastante, asociado obviamente a algunos ciclos de corticoides, ¿no? Que no le tengo problema con eso. Lo que sí utilizo mucho en los chicos, obviamente con autorización del pediatra, pero que en general no hay ningún problema, es la ciclosporina. Entonces la ciclosporina en el tiempo por lo menos te retrotrae y te mejora la córnea en per se, más allá de todo el otro componente, sobre todo si tiene neovascularización, y en general no tengo problema, uso la comercial, o en casos más severos, aunque sean chicos, las mando a preparar al 0,5. La realidad es que algunos pediatras me piden ciclosporinemia, pero bueno, en general no hay ningún problema con eso. Y acá les muestro, si no, el videito muy cortito, que ahí lo encontré, que no sabía si lo iba a tener a mano, porque a veces pasa. Ven que uso el trepa manual. No sé vos, Patricio, ¿qué haces en esos casos? Ahí no se está viendo ahí. No, no lo estamos viendo ahí. Ah, ¿no se ve? Esperen un segundo. No, compartí, claro, descompartí, compartí eso. Ah, descompartir. Acá. Ah, ya entendí. Ahí, ahora sí, ¿no? Esperen que Sí, se ahora lo... sí. No, porque es muy cortito, no tiene ni un minuto. Le tengo que agradecer a Nico y a Nuso, que me lo editó recontra cortito. Ven que muchas veces utilizo el manual, soy como especialista en los manuales, porque muchas veces los trépanos no tienen... Todavía no lo vemos. Para que arranque, Sí, te avisamos.
Ahí se está viendo, ¿eh? ¿Ahí Sí, no lo se está ven? viendo, Yo Se ve bien. Suturando. ¿No lo ven? Sí, sí, se ve Sí, perfecto. sí, se ve, sí. Termino de suturar y lo que hago es mido, en este caso, cualquiera de las dos. En este caso puse una membrana liofilizada. De hecho, ahí me lo editó y no me puso la otra gota. Pongo una gota de trombina y otra de fibrinógeno y después le pongo la membrana. Recorto los bordes. Yo creo que el secreto en todas estas cosas está ser prolijo. No excesos de pegamento. Cantidades, digamos, similares. Temperatura y que no se hagan bodoques. Porque si no, después uno se pega todo. Y arriba de eso le pongo un lente de contacto. La verdad que es bastante sencillo y a mí me dio muy buenos resultados, así que se los quería transmitir. Bueno, ahí estamos. ¿Me ven? Ya terminó. Ahí estamos. Sí, bueno, excelente. No sé si alguno... ¿Alguna Gracias, pregunta más? Cecilia, te vamos a volver a invitar. Perdón, no te escuché, Patricia. Que te vamos a volver a invitar, muchas gracias. No, gracias a ustedes por este espacio. No sé cómo No, descompartir. creo que... Ahí está, ahí ya no se está compartiendo más. Creo que sí. Si no hay más preguntas, pasamos con Eduardo. Sí. Pero quiero compartir la pantalla. No puedo ir al escritorio. Estabas compartiendo hace un minuto. Sí. Y recién se veía el escritorio. A ver. Sí, pero justo Ahí estás compartiendo el escritorio. Ahí estoy, sí, espera que tengo que ir acá. A ver si ahora... Perfecto. Está. Ahí está. ¿Me ven? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Pero quiero sacar esto. Ahí está. Bueno, yo les voy a presentar 3 casos aquí. Y vamos a tener un hilo en común, que lo vamos a ver después con los estudios complementarios. Este paciente, Claudio, tiene 45 años, en el año 18, donde tenemos referencia que empiezan a tratar, y tiene disminución visual del ojo derecho, del ojo izquierdo, perdón, donde vemos que la mácula tiene una alteración de los reflejos. En el ojo derecho no se nota tanto, y que ha ido bajando, porque ahora nosotros lo vimos recién ahora en abril, y ya tiene, el ojo que tenía 2 décimos, tiene cuenta de 2 a 50 centímetros. Ernesto fue un hallazgo, se golpeó un ojo con una rama, y cuando le hicieron el fondo de ojo encontraron estas alteraciones del epitelio pigmentario, aquí, pero sin embargo no repercutía sobre la agudeza visual. Y Mario, que es este caso, nosotros lo vimos en 2010, tenía 66 años en ese entonces, era hipermétrope, y fíjense estas alteraciones que tiene, estos depósitos lipídicos en los 2 ojos, y la alteración macular que tiene. Este ojo tenía 7 décimos, le recalco, el paciente no es diabético. Entonces vamos a ver los estudios complementarios, a ver dónde podemos encontrar. Entonces, ¿qué notamos en la OCT? En la OCT encontramos que hay un desprendimiento de neuroepitelio y en el otro ojo también tiene un desprendimiento de neuroepitelio. Y lo que encontramos son estos vasos dilatados. Fíjense. En el caso de Ernesto, también encontramos vasos dilatados, no tiene desprendimiento de neuroepitelio, pero también tiene estos vasos coroides dilatados. Mario, también encontramos que en el ojo derecho, que tiene muy buena agudeza visual, tiene esta esquisis o edema de las capas profundas de la retina y tiene exudación intrarretinal. En el ojo izquierdo, donde él manifiesta más molestia, él
viene con síntomas desde el año 1993, que decía que veía una mancha en el ojo izquierdo y 2 pequeñas manchitas en el ojo derecho. Y fíjense que no solamente tiene desprendimiento de neuroepitelio, sino también tiene edema intrarretinal. Y también, fíjense que tienen vasos dilatados. Entonces, estamos ante una entidad que se llama paquicoroides, que ustedes van a escuchar estos últimos tiempos, está como en boga, y sobre todo la presencia de paquivasos. Entonces, vamos a entrar un poquito en detalle. Paqui, ¿qué quiere decir? Quiere decir grueso, o sea, así se llamaban los paquidermos, después se vio que no eran lo mismo, un elefante, un rinoceronte, en fin, un hipopótamo. Y entonces estamos hablando del término paquicoroides y el término paquivasos. Entonces ahora, con los nuevos los aditamentos que tienen los CT, tanto el de Heidelberg, ¿no es cierto?, que tiene esta mejoría de la imagen profunda, ¿no es cierto?, o el Tritón de Topcon, que tiene una longitud de onda de 1050 y puede penetrar, y podemos llegar al límite coroidoescleral, el límite externo, y podemos incluso medir la coroide. Entonces vemos que la coroide tiene una capa de Haller, que es la de grandes vasos, la capa mediana y la coriocapilar. Incluso, y después lo podemos medir. El espesor coroideo subfoveal está entre 191 y 350 micrones medidos por OCT. Anatómicamente es mucho más bajo, ¿no es cierto? Y tiene una forma de U abierta, siendo más gruesa en la parte subfoveal. Entonces el grosor coroideo normalmente va entre los 121 y 350 micrones. Y se dice paquicoroides cuando tiene más de 395 micrones. Pero depende del largo axial, de la raza, la edad, la refracción, la tensión arterial, incluso hay una variación diurna, o sea que hay un ancho rango en personas normales. Y en procesos patológicos como la central serosa, la vasculopatía polipoidea, o en el ojo contralateral de central serosa o epiteliopatía pigmentaria paquicoroide, también está engrosada. Entonces, el término de enfermedad paquicoroidea se introdujo para describir un fenotipo caracterizado por un aumento focal o difuso del grosor coroideo. Pero no hay que tomar la medida cuantitativa en sí, sino lo que hay que ver la presencia de los vasos coroides dilatados, que realmente son venas en la capa de Haller, y que a su vez tienen esa dilatación, produce un adelgazamiento de la corea capilar y la capa de Sattler. Entonces ahí pueden aparecer anomalías del epitelio pigmentario de la retina suprayacente. O sea que hay un aumento focal o difuso, presencia de paquivaso, adelgazamiento de la coroide interna, hipermeabilidad coroidea tienen estos vasos, medido, o sea, hecho con indocerina verde, cambios del epitelio pigmentario, isquemia de la retina externa y finalmente pueden producirse fenómenos de neovascularización. Entonces, el espectro de las enfermedades paquicoroides, ¿cómo puedo sacar esto de arriba? ¿Ustedes lo ven? No, nosotros vemos la pantalla. No vemos nada. Perfecto. ¿La ven entera la pantalla? Sí. Sí. No, porque tengo una cosa del mismo Zoom, que abajo, bueno, no importa. Entonces, nosotros tenemos estas enfermedades que se han descrito, y entonces hablamos de un espectro, pues son todas las enfermedades que tienen más o menos el mismo fenotipo de coroides engrosada, o de paquivaso sobre todo, y entonces tenemos la más conocida, la coroidopatía central serosa idiopática, la epiteliopatía pigmentaria paquicoroidea, el síndrome paquicoroideo peripapilar, la excavación coroidea focal, la atrofia geográfica paquicoroidea, la neovasculopatía paquicoroidea y la neovascularización tipo 1 con dilataciones aneurismáticas, lo que antes se llamaba polipoidea. Entonces, bueno, la más común, la más conocida es la coroidopatía central serosa. Entonces, y tenemos subtipos, la aguda o clásica, la que es autolimitada y que se va, unos dicen 6 meses, otros 3 meses, la consideran cada vez más corta, digamos. La persistente, la que dura más de 6 meses, que ya tiene cambios como la elongación de fotorreceptores. La recurrente, o sea, ¿qué pasa? La coroidopatía central serosa puede recurrir entre un 30 y hasta un 50% de los casos. Y la crónica, donde ya aparecen, o sea, el líquido subretiniano ya causa efectos sobre el epitelio pigmentario, y lo que también se llama descompensación del epitelio pigmentario, y la inactiva, donde se ven alteraciones, o desprendimientos de epitelio pigmentario, o alteraciones del epitelio pigmentario, pero ya no tiene líquido azul. Y después las formas atípicas, la fibrinoide y la bullosa.
se investiga, o sea, se hizo un estudio de 100 casos revisado por 6 expertos y se vio que lo más frecuente diagnosticado fue la crónica, la aguda en segundo lugar y la recurrente en tercer lugar. Bueno, acá vemos algunos casos agudos, este caso Esteban, donde se ve que en 4 meses había resuelto el líquido subretinal, en parte porque aquí también todavía vemos alguna línea, pero ya había recuperado mejor agudeza visual. El caso Javier, a su vez se asocia al desprendimiento de epitelio pigmentario, y la crónica donde ya aparecen alteraciones del epitelio pigmentario, incluso acá se ven los tractos descendentes, ¿no es cierto?, que son característicos de la forma crónica, y también acá vemos la presencia de paquivasos. Acá hacemos fluoresceína y se ve también las alteraciones y se ven los tractos descendentes de él. Acá también se ven estas alteraciones, estos depósitos amarillentos, que generalmente son segmentos externos de receptores fagocitados por macrófagos. Aquí también tenemos una forma crónica. Y acá vemos, miren, fíjense estos terribles paquivasos con la compresión. Incluso también vemos que está engrosada la coroides, la podemos medir, 476 micrones tiene. Entonces hay una paquicoroide con paquivasos y una forma crónica con descenso de la agudeza visual. Y fíjense ahora cómo en 2 años este paciente casi ha engrosado, los vasos se han casi hecho coalescentes y comprimen totalmente, no hay capa media y corio capilar. Y fíjense que la visión le bajó a cuenta dedos en el ojo izquierdo, y en el ojo derecho tiene 3 décimos, en este ojo. Y este es del ojo de cuenta dedos. Bueno, el tema es así. ¿Qué tratamientos hemos aplicado a la central serosa? Acá tuvimos oportunidad de tratar este caso con terapia fotodinámica. Fue el único caso, después ya no disponemos hace muchos años. Fíjense, es de dominio temporal, OCT, pero este paciente lo pudimos mantener, ya no está con nosotros el paciente, pero lo pudimos mantener sin líquido subretinal, pero la agudeza visual no mejoró más allá de un 1/20. Entonces la terapia fotodinámica, uno de los tratamientos de la central serosa, se usa para digamos, el gold estándar, los que disponen, nosotros no disponemos en Sudamérica, reducción de la hiperpermeabilidad coroidea, reducción de la dilatación de los vasos coroideos. Pero, ¿qué pasa? Cuando se usaba dosis full, producía isquemia coroidea y podría producir atrofia del epitelio pigmentario y hasta neovascularización. Entonces se usa mitad de dosis, mitad de fluencia y mitad de tiempo. Y lo que tiene como beneficio es que reduce el espesor coroideo. Acá, en este caso, por ejemplo, este paciente, nosotros vemos una central serosa, buscamos a ver dónde está el punto de filtración y encontramos que está por fuera, en el borde, digamos, de la mácula. Entonces le hacemos un tratamiento térmico convencional con diodo verde y podemos aplicarlo. Entonces el láser térmico convencional se usa de los 80, tiene que estar a más de 375 micrones o 500 micras de la fobia, reduce la duración en unos 2 meses, sella los defectos del epitelio pigmentario, restaura la función barrera, o sea que previene ulterior acumulación, pero tiene poca recuperación, no hay una diferencia significativa en la recuperación de la agudeza visual. Y puede tener efectos iatrogénicos, escotomas paracentrales o neovascularización coroidea si el spot era fuerte y se usaba con diámetro menor de 100 micras. Entonces, ahora, que esto incluso se lo quiero preguntar a ustedes, se usa el láser, se está propiciando el uso del láser micropulsado subumbral. En La Plata no tenemos, no sé si ustedes tienen experiencia. ¿Han usado para central serosa, Arturo? ¿Has usado? ¿Tienen experiencia? No, no lo tenemos, no tengo ninguna experiencia. Creo que, Juan, vos no le habías pedido alguno, no habías derivado alguno para que les hagan. Sí, yo he derivado un par acá en Charles, tienen el amarillo, y he mandado a 2 pacientes que tenían un punto de filtración bien cerquita de la fobia. Lo que tiene, digamos, la parte buena es que ese punto de filtración se termina cerrando, pero como decías vos, esta enfermedad al ser difusa y afectar toda la coroides, después puedes tener nuevos puntos de filtraciones que se generan. Entonces, estás como tapando un agujero y no estás solucionando el problema. Claro, exactamente. Sí, sí. Esa es la diferencia que tiene con la terapia fotodinámica.
Entonces, la terapia fotodinámica de media dosis es superior a la subumbral para tratar la central serosa crónica, lo que da lugar a una proporción significativamente mayor de pacientes con resolución completa con la terapia fotodinámica, que lamentablemente nosotros no contamos. Este paciente le habían hecho láser térmico, Gustavo, en su momento, aquí se ve la cicatriz, en el año 17, pero en el año 18 tiene una recidiva. Entonces le hacemos de nuevo una fluoresceínografía, acá se ven los disparos, pero el punto de filtración nuevo está muy cerca de la mácula. Entonces, bueno, le propusimos, el padre era cardiólogo, y entonces en vez de plenonona le propusimos hacer un curso de espironolactona. Y fíjense que la mejoría fue poca, digamos, y entonces hay algunos estudios donde dice que la plenonona no fue segura, pero no es superior al placebo. Entonces, nosotros no tenemos muy buena experiencia en casos crónicos con la plenonona. Incluso hay que usarla más de 3 meses, y bueno, si bien es bastante, o sea, lo que dicen algunos expertos dicen que los efectos colaterales de la plenonona aparecen cuando leen el prospecto, sobre todo relacionados con la limpia, la ginecomastia, porque dice que en sí no son tan evidentes los efectos colaterales. En este caso, en cambio, el otro día surgía el tema de hacerle o no OCT a las cataratas previamente. Me mandaron un paciente para hacer una cirugía de catarata, y bueno, tenía 2 décimas el paciente. La verdad que la mácula no impresionaba, ¿verdad? Pero cuando le hacemos el OCT, encontramos que tiene una central serosa. Entonces, este paciente se estudió con polisomnografía, fue antes incluso de la pandemia, y se encontró que tenía apnea de sueño. Entonces lo medicaron con una dosis bastante alta en relación a lo que se usa habitualmente, la melatonina, y fíjense el efecto que logramos. Se fue totalmente líquido subretinal, incluso después sí lo operamos a fines ahora del 21, lo operamos de catarata, y la verdad que hasta el día de hoy no le recibo. Pero usa una dosis altísima, porque realmente la dosis habitual es 3, 3 y 3 miligramos, pero no sé por qué a la noche le dan 20 miligramos, y fíjense el efecto que hemos tenido. Incluso ahí, después lo mostró acá en Arbo, en la revista esta, en 2017, la doctora Lavaque y Luna Pinto, y si bien dijeron que la melatonina y la plenonona pueden ser consideradas igualmente efectivas para mejorar para lograr la mejor agudeza visual corregida en pacientes, la melatonina es estadísticamente superior en promover, estos son como 35 pacientes que estudiaron ellos y que hicieron esa prueba. Bueno, en cuanto a la epiteliopatía pigmentaria paquicoroidea, el caso de Ernesto. Acá lo que vemos son paquivasos, alteraciones del epitelio pigmentario, pero en ningún momento aparece desprendimiento de neuroepitelio. Aquí también. Y lo que pueden tener en estos pacientes que pueden ir a la neovascularización, y lo que a veces son pacientes, esto se ve en ojos contralaterales de un ojo que tiene central serosa con desprendimiento de neuroepitelio. Esta es otra de las entidades. Entonces, la describió Warrow, y tiene una teselación reducida, cambio del epitelio pigmentario, cambios en la autofluorescencia, aumento del espesor coroideo, paquivasos, hiperpermeabilidad coroidea, ausencia de desprendimiento de neuroepitelio, así es la definición. Pueden tener desprendimientos de epitelio pigmentario asintomáticos, y algunos dicen es una forma frustra de central serosa. Lo que pasa es que tiene ausencia de los tractos gravitacionales de hipopigmentación del epitelio pigmentario, que indican que hubo líquido subretinal, o ausencia de la hiperfluorescencia moteada, que indica que también que hay un desprendimiento de neuroepitelio crónico, y puede ir a la neovascularización. Y el caso estrella, digamos, que es el que yo les quería mostrar, y que es este caso, el caso del señor Mario, ¿no? Que encontramos esta exudación, este desprendimiento acá, este es el ojo izquierdo, este desprendimiento acá que va más hacia el lado de la papila. Fíjense, aquí le hicimos fluoresceínografía, y se ven que en el ojo derecho tiene alteraciones del epitelio pigmentario, y acá también tiene esta hiperfluorescencia moteada que hacen que sea muy sospechoso de que haya líquido subretinal. Y efectivamente, acá se hace el OCT antiguo, ¿no es cierto? Y vemos que acá hay
el líquido subretinal. Y fíjense esta hiperfluorescencia que se ve en anillo rodeando el nervio óptico. Eduardo, eso es cuando ya el epitelio pigmentario está muy dañado y ya no puede ni siquiera contener a la retina, y por eso aparece ese desprendimiento. Claro, y entonces, fíjate una cosa, lo que llama la atención, esta esquisis, este edema intrarretinal que está aledaño a la papila, incluso fíjense con exudación. Fíjense aquí. ¿Qué enfermedad produce desprendimiento de neuroepitelio y que tiene este tipo de edema intrarretinal? ¿Qué cuadro le hace recordar? Un pit de papila. Exactamente. El pit de papila. Acá tienen, como se ve, bastante característico. Pero este paciente seguía con dudas, o sea, ¿qué era? Y en el año 2018 se describe el síndrome paquicoroideo peripapilar. Y es lo que tiene este paciente. O sea que estuve 10 años para reconocer el cuadro, o sea, porque no estaba descrito. Fíjense que incluso, entonces, este síndrome, no me pidan que nombre o que diga el apellido del primer autor porque es imposible, pero acá está el doctor Jean Paul, la doctora Rosa Dolz-Marco, algunos conocidos. Pero, ¿por qué se caracteriza? Por el engrosamiento coroideo nasal, por la presencia de paquivasos, que acá son predominantemente peripapilares, tiene una teselación reducida del fondo, tiene líquido subretinal o intrarretinal, puede tener desprendimiento de epitelio pigmentario, se caracteriza por la hiperpermeabilidad coroidea, puede tener edema de papila y justamente lo que tiene Mario, que era hipermetro, en el 86% de los casos. Entonces, algunos autores dicen que es una central serosa, pero a predominio peripapilar. Fíjense una cosa, acá no sé si te vas a acordar, Cristian, pero en este momento, en el año 2013, este paciente desarrolló una membrana epirretinal y lo operaste exitosamente vos. Pero después siguió formando desprendimientos de neuroepitelio y edema intrarretinal. Entonces, fíjense cómo iba formando. Nosotros, ¿qué le hacíamos? Este cuadro no lo teníamos muy claro, pero al revés de lo que se hace en la central serosa, le hacíamos inyecciones de antiangiogénico. Y la verdad que le íbamos, o sea, sacábamos el líquido, el ojo derecho nunca, a pesar de esta exudación, nunca lo tratamos porque la mácula siempre estuvo bien y él pasaba su carnet de conductor perfectamente, entonces estaba satisfecho. Pero fíjense cómo el líquido se iba con las inyecciones. Y tanto es así que le hicimos, en este intervalo, le hicimos 15 inyecciones de intravítrea. O sea, sin saber buena parte del tratamiento qué estábamos tratando, porque estábamos en la duda, pero por lo menos eran exitosas. Encontramos, o sea, un trabajo ahora presentado en esta revista de casos clínicos de la Sociedad de Retina y Vítreo Española. Entonces, miren, fíjense, como todas las pruebas de imagen se revalúa el caso y llega el diagnóstico de síndrome paquicoroide, un síndrome que ha sido descrito recientemente, entonces nos quedamos victoriosos. Y fíjense que ellos también le hacen tratamiento antiangiogénico, que en la central serosa típica no responde. Entonces le hacen cada 12, 14 semanas y mantienen una agudeza visual y un grosor retiniano, a pesar de que dice que algunos quistes persisten. Entonces, pero para complicar más las cosas, o sea, esta central serosa, que es rara, ¿no es cierto? Hay un trabajo que presentaron en el ARBO de 2020, el doctor Potov, y ahora lo publicaron, que lo trataron una serie de casos con Prenefin Forte, 3 veces por día por 4 semanas, y encontraron efectividad, o sea, al contrario de lo que sería una central serosa donde nosotros tenemos que retirar toda forma de corticoide. Entonces, el fenotipo, o sea, por eso decíamos que no es lo mismo un rinoceronte que un elefante, ¿no es cierto? Entonces, en este espectro de enfermedades, no todas se comportan igual, y tampoco esa secuencia que dicen que todas las enfermedades siguen la secuencia, es real, digamos. Entonces, tienen la característica común de tener paquivasos, pero no todas se comportan igual. Y ahora, en la última Euretina,
el doctor Lovino de Italia, incluso acá está Matías Iglicke de Argentina, un estudio colaborativo, donde lo trataron con terapias fotodinámicas, que ellos disponen en los Países Bajos, o sea, porque Boon y Van Dijk son los que siempre están a cargo de las secciones de central serosa en Neuretina. Entonces se ve que en Europa disponen de la terapia fotodinámica y entonces observaron que hay un descenso en el fluido, un descenso en el espesor foveal central y una mejoría de la agudeza visual mejor corregida desde la línea de base a los 3 meses, que fue estadísticamente significante. Y después, las otras enfermedades que son más raras, estas predominan en ciáticos, son la excavación coroidea focal, donde hay una depresión que en ausencia de ectasia escleral se produce esta concavidad en la parte posterior y que tiene dos formas. La conformadora conformacional, donde las capas profundas de la retina se hunden en la depresión. Generalmente son pacientes miópicas y predominantemente son asiáticos. Y el paciente, cómo se expresa, se ve como un moteado o una mancha amarillenta. Esta es la no conformacional, digamos, donde se desprende, acá hay líquido subretinal, se desprende el neuroepitelio del epitelio pigmentario. Es una enfermedad rara que yo la verdad que no la he visto, así que... Después, la neovasculopatía paquicoroidea. Aquí, ven cómo el desprendimiento de neuroepitelio es de signos de cronicidad, o sea, ustedes ven que son planos, y esta alteración, esto se llama CIRE, que quiere decir un desprendimiento plano e irregular del epitelio pigmentario, y que son sospechosos de tener neovascularización. Acá se ve perfectamente un CIRE, y se ve con angio-CT, acá nos ayuda mucho la angio-CT, para detectar estas membranas, que a veces son filtrantes y otras veces hasta pueden no ser filtrantes. Y después, la última, la enfermedad, la neovascularización tipo 1 con dilataciones aneurismáticas, esto lo describió Januzzi en afroamericanos, Estados Unidos, donde, claro, ahora se dice que los vasos sanguíneos no tienen pólipos, que son dilataciones aneurismáticas periféricas que se rompen y pueden producir desprendimientos de epitelio pigmentario de tipo cero hemorrágico. Y el hombre polipoidea ya es como que va a caer posiblemente en desuso. Y aquí tenemos otras de las formas de neovascularización tipo 1, la característica, estos desprendimientos de epitelio pigmentario empinados que se llaman en dedo de guante o en pulgar, entonces, que es característica de estas afecciones, cómo se ven con autofluorescencia y cómo se ven con angio-OCT. Entonces, los mensajes clave. Que tengamos una paquicoroide significa que hay una coroide engrosada. Pero los cambios, muchas veces, que tengamos paquicoroide, no quiere decir que haya patología. Entonces hay una paquicoroide que es patológica y una paquicoroide donde no hay patología. ¿Qué se necesita para que haya patología? Que esos vasos dilatados también tengan filtración, que haya hiperfluorescencia, cuando se hace verde de indocianina, que eso comprima la coriocapilar y las capas profundas de la retina, o sea que alteren el epitelio pigmentario, y también puede llegar a producir adelgazamiento de la capa nuclear interna, y también se pueden producir lo que se llaman paquidrusas, que son distintas a las drusas que están relacionadas con la maculopatía relacionada con la edad clásica, a la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, en el espectro clínico de la enfermedad paquicoroide pueden dividirse de la siguiente manera. Hay trastornos con cambios exudativos, como vimos, la central serosa, el síndrome paquicoroideo, la excavación coroidea focal. Trastornos con neovascularización, o sea, la neovasculopatía paquicoroidea o la tipo 1, la neovascularización tipo 1, con dilataciones aneurismáticas. Y trastornos con cambios atróficos, que es la epitelopatía pigmentaria paquicoroidea o la
atrofia geográfica paquicoroide. Entonces, el conocimiento de las características y la patogenia de los diferentes trastornos dentro del espectro de la enfermedad paquicoroide puede ayudar en el manejo de los pacientes. Entonces, alguien dijo, no se diagnostica lo que no se conoce. O sea, que eso es lo que nos pasó siendo piadoso conmigo mismo. No fue un error diagnóstico, no fue un desconocimiento diagnóstico, por la enfermedad no estaba descrita. Creo que fue Cristian que una vez dijo que cuando se describió el Bershot, tu papá y el doctor Enrique dijeron, es lo que tiene fulano, mengano, sultano. O sea que habían visto la enfermedad, pero que todavía no estaba descrita, si mal no me acuerdo. ¿No, Cristian? Así es, así es. Y lo que no hablaste también es todos los cambios que ocurren también en la coroides en el diabético, porque la verdad es que la coroides normalmente digamos, no se la considera, y, Claro. y ciertamente es, como vos decís, un caldo de enfermedades que estás describiendo muy bien, y que por eso tampoco, como no la conocemos bien, tampoco sabemos bien los tratamientos que tenemos que emplear. Por eso es tanta variedad de posibilidades terapéuticas, y que unas funcionan, otras no funcionan, y es eso lo que a nosotros digamos, nos Claro. desconcierta. Hay que volver a leer los trabajos de Jaire, que fue quien más describió este tipo de alteraciones en la coroides, y tenerlo presente, porque es un lugar donde realmente aparece mucha patología y que está relacionado con la retina. Nosotros creemos que solamente es una alteración del epitelio pigmentario de la retina, y resulta que la enfermedad viene de mucho más atrás. Sí, sí, esto de los vasos paquicoroides, la verdad que es llamativo, y mirando para atrás, yo puse algunos casos de centrales serosas, yo veo que muchos de esos casos crónicos que no responden a nada, porque también yo les pregunto, o sea, a veces nosotros en un caso agudo le damos un AINE, no dosalamida tópica no doy, pero porque siempre, teniendo en cuenta la personalidad del paciente con central serosa, seguramente usted le dice, no, esto se te va a ir solo antes de los 3 meses, los 4 meses, qué sé yo. Entonces el paciente seguramente va a ir a hacer una consulta, ¿no? El segundo oculista le dio un ATAC o un Emanac, y entonces el paciente, esto me curó, ¿ves? El otro no me dio nada. Entonces algunos autores dicen, bueno, todos merecen llevarse su AINE tópico. Pero sí, los otros tratamientos son bastante. Por eso yo quería ver, al no tener terapia fotodinámica, si tenían experiencia con el láser subumbral, el de amarillo, de 577 nanómetros. No, pero Así también que, el Only Green también lo puedes utilizar. Lo único que tenés que considerar es no usarlo muy fuerte, y saber que claro, la cicatriz que vas a producir en los siguientes 2 años se va a expandir más o menos un 50%. exactamente, Entonces, exactamente. eso Por eso se ese hace, es un secreto generalmente que hay que consideran tener hacerlo a más de presente. 500 micrones Claro, es un de secreto la que hay que fobia. tener presente para no producir un daño posterior que aparece tardíamente. Claro, porque clásicamente se dice que se emplea en aquellos pacientes donde necesitan recuperar rápido la agudeza visual, pero sin embargo no influye tanto, o sea, sí se reabsorbe más rápido, pero no influye tanto en la agudeza visual. Pero en los pilotos, los cirujanos, generalmente siempre se dice eso, ¿bien? No, yo he tenido Entonces, buenas recuperaciones después del tratamiento de láser. Realmente más ahí no rápido. sé si... Sí, sí, no, y con recuperación de 10 décimos. Lo que pasa es que si yo veo que con la RFG, que es fundamental también, además del OCT, hacer una RFG, hay Claro, claro. realmente una filtración, y esa filtración está lejos del área foviolar, inmediatamente paso el tratamiento a un tratamiento directo con láser, y esos, como no se ha afectado el epitelio pigmentario, normalmente tiene una buena recuperación rápida. Claro, sí, sí, cuando hay un punto de filtración solo, y con terapia fotodinámica trataste algunos casos, pudiste tratar algunos casos de crónicas. Antiguamente los tratábamos cuando teníamos la indocianina verde acá, Ah, pero no había tampoco tantos resultados. Creo que hoy en día, inclusive con los antiangiogénicos, uno se maneja mejor y creo que tiene mejores resultados. tienen, Creo, eso, por lo eso menos, yo sé que Arturo trabaja mucho con eso, y evidentemente este caso del síndrome paquicoroideo funcionó bien, a mí me funcionó bien hasta ahora,
Justamente en estos días volvió el paciente porque ha tenido problemas de salud y volvió, así que no les alcancé a hacer la autofluorescencia, porque ahora le podría hacer autofluorescencia, así que para otro Ateneo les muestro cómo está. Pero a mí lo que me llamó la atención es una enfermedad que yo veía que había algo raro, que funcionaba con antiangiogénicos, pero no sabía lo que era, hasta que se describió el cuadro y bueno, en pandemia vimos un poco más de clases que lo habitual, y entonces digo, es esto, o sea, eso es lo que me llamó la atención. Arturo tiene buena experiencia con antiangiogénicos. Sí, pero una cosa de eso, una última aclaración. Yo he pasado por entusiasmo con casi todos los tratamientos, terapia fotodinámica, y después dije, no es muy efectiva. Antiangiogénico, no es muy efectivo. Láser, no es muy efectivo. Con todas, con el melatol, con la eplerenona, etc. Y cada tanto voy volviendo a alguna de ellas. Y qué sé yo, la semana pasada veíamos un caso que le hicimos BISIC y fue prácticamente milagroso la mejoría de un paciente que llevaba casi 15 años con desprendimientos crónicos y que un ojo lo había perdido por otro motivo. Entonces, que el único ojo que tenía esto. Yo no soy nada afecto a hacerle láser de entrada. Aunque yo vea un punto de filtración, le tengo miedo directamente al láser porque he visto desastres en cuanto a neovascularizaciones. Claro, entonces, prefiero todas las otras técnicas primero y el láser lo tengo como último recurso. Y de hecho, creo que en los últimos 5 o 7 años no he hecho ningún láser. O sea, casi todos se han manejado o con melatol, o con pleronona, o con antiangiogénicos, o con, como decís vos, con gotitas y nada más. O sea, son muchos los que se curan solos. Claro, sí. Yo creo que lo de voy a quedar con la duda cuando cambio de... se cura solo. Claro, siempre voy a estar con la duda si le puse la inyección y justo le tocaba curarse o no, porque la verdad que no es nada objetivo el resultado. Bueno. Yo lo que veo mucho, Eduardo, viste que aunque se conocen bien las alteraciones de la coroides, no se conoce exactamente el por qué se genera en un paciente por cierta razón o por otra razón. Y yo hoy en día estoy viendo muchos pacientes que son de Tierra del Fuego. Y a los pacientes de Tierra del Fuego andan muy bien con melatol. Los pacientes de Buenos Aires andan mal con melatol. Entonces se ve que... Buenísima observación. Para mí, eso lo habían dicho, el origen, va a modificar eso lo habían el tratamiento. dicho de Suecia hace unos años. Mirá. Lo habían comentado de Suecia, de los pacientes que en el invierno y le echaban la culpa a la depresión del invierno y cosas por el estilo. Pero puede haber sido el ciclo circadiano, puede haber sido otras 20 cosas. Bueno, yo lo veo por ese lado. Para que no queden dudas, el pájaro que aparece ahí es un penteveo. Sí. Lo que pasa, esto es para demostrar que no se diagnostica lo que no se conoce. Este pájaro es el último que se describió. Yo había puesto otro, se había descubierto acá en Argentina en el 2020, pero este es el 8 de julio, fíjate, se publicó. Es un penteveo de ala rojiza, que es la primera vez que se ve en Argentina. Y que un paraguayo que estaba fotografiando ahí en el estacionamiento del Parque Nacional Iguazú, dice, che, pero acá tienen el penteveo de ala rojiza. No, si acá no existe. Sí, eso que estoy escuchando es un penteveo de ala rojiza, no es un penteveo mediano. Entonces le sacaron foto y es efectivamente, entonces se incorporó a la cosa. Entonces, esto es para demostrar que no se puede reconocer o diagnosticar lo que no se conoce. Esa es la conclusión. Bien. Bueno, el pajarito. Ahí tienes un pajarito para tu clase, Arturo. Sí. Bueno, gracias, Eduardo, muy bueno. Gracias, Eduardo, Cecilia. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Ahora siguen vacaciones. Las próximas 2 semanas no hay Ateneo. Bueno. Así que dormí a disfrutarlas. Yo estoy volviendo a las vacaciones, así que veremos. Te vamos a mandar todo a vos. Puedo hacer un unipersonal si querés. Hasta luego. Hasta luego.